El cine de oro mexicano brillaba como un templo perfecto, trajes impecables, héroes invencibles, damas de mirada pura, melodías que derretían al público, pero detrás de esa fantasía corrían botellas, humo espeso y pastillas escondidas en bolsillos que nunca salían en cámara. El público lloraba, reía, se enamoraba, mientras algunos de esos ídolos apenas podían mantenerse en pie. Actores que llegaban con el pulso acelerado, otros que exigían su toque antes de filmar, y estrellas que solo podían brillar gracias a sustancias que apagaban lo que les quedaba de alma. Los directores lo sabían. Los productores también. ¿Y lo permitían? Claro. En una industria donde cada minuto costaba oro, la consigna era simple: si la cámara rueda y el actor funciona, nadie pregunta nada. Hoy vamos a entrar en ese lado prohibido del cine mexicano, en los camerinos donde el humo era tan denso como el silencio, en las salas donde se improvisaba con el pulso tembloroso, en los sets donde el genio y el delirio eran casi lo mismo. Bienvenido a esta travesía. Y antes de comenzar, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar hoy no salió en entrevistas, ni en revistas, ni en homenajes. Son secretos que la industria escondió durante décadas, pero que aquí, por fin, van a salir a la luz. ¿Listo? Comenzamos con uno de los más queridos, uno de los más brillantes, y también uno de los más perdidos en sus propios excesos. Germán Valdés Tintán, genialidad entre humo y delirio. Hablar de Tintán es hablar de magia pura. Del pachuco más carismático, del comediante más rápido, del improvisador más brillante que el cine mexicano haya visto. Un huracán creativo que podía convertir un error en un chiste, un balbuceo en una joya cómica y una escena cualquiera en un momento inolvidable. Pero aquella chispa eléctrica que parecía inagotable, no siempre venía de su talento. Mucho de lo que el público celebraba nacía de un mundo más oscuro, más caótico y más doloroso de lo que jamás imaginaron. En los foros se sabía, aunque nadie lo dijera en voz alta, que Tintán llegaba a filmar con humo en la ropa, el pulso acelerado y una risa que no siempre era consciente. No solo era el alcohol, que lo acompañó durante gran parte de su vida. Era algo más profundo, más inquietante. Técnicos de los estudios Clasa contaron, años después, que a veces lo buscaban por todo el set sin éxito, hasta que encontraban su camerino envuelto en un humo espeso y dulzón que salía por debajo de la puerta. Cuando finalmente abría, salía con los ojos rojos, la sonrisa ladeada, y decía con esa voz pícara: ahora sí, ya estoy listo para improvisar. ¡Que ruede la cámara! Y la magia ocurría, porque Tintán, incluso completamente elevado, tenía algo que ningún otro comediante logró igualar: su caos funcionaba. Sus absurdos tenían ritmo. Sus desvaríos parecían guionados. Su locura era arte, aunque nadie supiera el precio que él pagaba. Durante el rodaje del Rey del Barrio, hay una escena donde aparece tambaleándose, murmurando frases en un inglés incomprensible, con la mirada perdida y una energía tan rara que muchos la interpretaron como comedia física. Pero no lo era. Tintán estaba completamente drogado, luchando por recordar en qué parte del guión iba. Y aún así, la escena quedó perfecta. Su genialidad era tan indomable que ni las sustancias podían opacarla, aunque sí lograban destruirlo por dentro. El conflicto creció cuando la marihuana dejó de ser suficiente. Tintán comenzó a usar píldoras para mantenerse despierto, mezclándolas con alcohol, generando episodios impredecibles. Marca de verificación gruesa, carcajadas frenéticas que terminaban en llanto. Marca de verificación gruesa, movimientos erráticos imposibles de seguir. Marca de verificación gruesa, escenas donde se quedaba inmóvil, mirando la nada. Marca de verificación gruesa, toma tras toma donde el elenco improvisaba para cubrirlo. Un camarógrafo veterano lo resumió años después con una frase que hiela la sangre: sobrio era brillante, doblado, era un maldito genio. Y eso, justo eso, fue lo que lo destruyó, porque los directores, fascinados por ese rendimiento irracional, no lo detuvieron jamás. Encendían la cámara esperando que su descontrol regalara la escena perfecta, mientras Tintán se iba perdiendo un poco más en cada toma. Luis Aguilar, el gallo Giro que cantaba entre tragos y pastillas. Luis Aguilar fue, para muchos, la pura alegría del cine mexicano. Carismático, campechano, valiente, con una sonrisa que se convertía en música y una presencia que llenaba cada escena. Era el hombre que podía llegar a un set de grabación como si viniera de una fiesta, y aún así entregar una actuación impecable, cargada de energía y estilo. Pero detrás de esa energía inagotable había un secreto que muy pocos se atrevían a mencionar. Un ritual silencioso que lo acompañaba desde sus primeros rodajes y que, con el tiempo, se volvió una sombra peligrosa. Luis comenzaba cada día de filmación con una copa de tequila y una pequeña pastilla blanca escondida en un pañuelo de seda. Decía que era su chispa de estrella,
su manera de encender el cuerpo y la mente para aguantar jornadas interminables. Los directores fingían no ver. Los productores miraban hacia otro lado. Mientras Luis rindiera, mientras la cámara lo amara, nadie preguntaba nada. Años después, un director de fotografía que trabajó con él en múltiples proyectos lo admitiría. Esa pastillita era anfetamina. Y cuando se la mezclaba con tequila, Luis se volvía a otra persona. A veces esa mezcla lo convertía en un torbellino de euforia. En otras ocasiones lo hacía perder el control por completo. Durante una filmación de acción, en una escena donde debía mostrarse valiente y decidido, Luis arrojó una pistola de utilería al suelo y gritó fuera de guión: «Estoy harto de actuar con fantasmas. Quiero una escena con vida». El equipo quedó paralizado, pero nadie lo confrontó. Luis Aguilar era demasiado grande, demasiado querido, demasiado rentable. En otra ocasión, mientras grababan una escena nocturna, no lograba enfocar la mirada. Seguía luces inexistentes, veía sombras que no estaban ahí, se movía con torpeza y hablaba con una euforia descontrolada que asustaba a más de uno. El productor quiso suspender la filmación, pero Luis, orgulloso, pidió 5 minutos en su camerino. 5 minutos y nada más. Cuando volvió, interpretó una ranchera con una voz tan limpia, tan potente, tan perfecta, que el equipo quedó mudo. Como si aquella mezcla de sustancias fuera el precio que pagaba para mantener viva su leyenda. Luis Aguilar era un ídolo del pueblo. Un hombre que jamás mostró debilidad en público. Un símbolo de masculinidad, fuerza y fiesta. Pero la verdad es que muchos de sus mejores momentos en pantalla fueron sostenidos por una combinación peligrosa de alcohol, anfetaminas y silencio cómplice. Una fórmula que la industria permitió, mientras Luis siguiera siendo el gallo que siempre cantaba más fuerte que todos. Ramón Gay, el galán que necesitaba valor líquido para besar. Ramón Gay fue uno de los galanes más irresistibles del cine de oro. Alto, elegante, refinado, con una mirada profunda que hacía suspirar a cualquiera que lo viera en pantalla. Para el público, Ramón era seguridad, pasión y aplomo. Un hombre dominante, firme, seductor. Pero esa imagen estaba sostenida por un secreto que solo quienes trabajaron con él conocían. Ramón Gay tenía terror escénico a las escenas de beso. No a las complicadas, ni a las comprometedoras. En esa época no las había. Hablamos de un simple beso frente a la cámara, una caricia, un momento romántico. Para cualquier otro actor, rutina. Para él, un abismo. Un director que lo conoció bien reveló que Ramón tenía un ritual inquebrantable. Cada vez que se acercaba a una escena íntima, pedía: «Denme 10 minutos, solo 10». Se encerraba en su camerino, cerraba la puerta con llave. Y cuando volvía, su postura era distinta. Más relajada, más suave, pero también con un leve aroma dulce y alcohólico que llamaba la atención del equipo. La verdad es que Ramón se tomaba un tónico mezclado con coñac o whisky, acompañado de tranquilizantes suaves para bajar el temblor. Necesitaba esa combinación para evitar que la ansiedad lo paralizara frente a la actriz, frente al director, frente a la cámara. Ese era su valor líquido. Ese era el precio que pagaba para seguir siendo el galán perfecto. Pero el cuerpo pasa factura. Durante la filmación de una película dramática, ocurrió el clímax de su conflicto. Una escena de beso debía ser intensa, emocional, casi poética. Pero Ramón no podía mantener los ojos abiertos. Su mirada se nublaba, su cuerpo se hundía, como si el peso del sueño lo arrastrara. La escena tuvo que repetirse 1, 2, 5 veces. La actriz protagonista, cansada y frustrada, reclamó al director: «Así no se puede trabajar». Pero el director, resignado o cómplice, solo respondió: «Déjalo hacer su ritual, si no, no funciona». Y así, entre murmullos y miradas incómodas, en los estudios comenzaron a llamarlo, con pena y burla mezcladas, el galán de los 10 minutos. Ramón Gay nunca habló de su miedo. Nunca admitió su dependencia. La industria lo protegía porque en pantalla seguía siendo perfecto, seductor, magnético. El público veía pasión. Pero lo que había detrás era temblor, ansiedad y un hombre luchando por no desmoronarse frente a la cámara. Ramón interpretó a muchos héroes y amantes. Pero en su vida real, peleaba contra un enemigo invisible, el pánico de no ser suficiente sin un trago que le anestesiara el alma. Arturo de Córdoba, el galán atormentado que actuaba desde el delirio. Arturo de Córdoba era el galán intelectual. El hombre de la mirada perdida, profunda, casi filosófica. El amante celoso, el protagonista atormentado, el hombre que parecía cargar tragedias invisibles en cada gesto. Para el público, Arturo era drama puro, elegancia, sofisticación emocional.
Pero lo que pocos se atrevieron a admitir es que esa intensidad no siempre era actuación. Detrás de cámaras, Arturo era un hombre meticuloso, reservado y perfeccionista hasta la obsesión. Pero también era alguien que, según múltiples testimonios de técnicos y asistentes de dirección, dependía de pequeñas dosis de morfina para desconectar del mundo y sumergirse en el personaje. Un apuntador que trabajó con él en varias producciones confesó años después, cuando ya no había escándalo posible. Siempre pedía 10 minutos antes de entrar al foro. Decía que necesitaba conectar con la oscuridad del personaje. Pero todos sabíamos que ese era el momento en que se inyectaba. Ese ritual era su puente hacia un estado emocional más profundo, un trance donde la línea entre personaje y delirio se desdibujaba peligrosamente. Una actriz que compartió escenas con él en los años 50, y que prefirió permanecer en el anonimato, recordó: cuando Arturo llegaba con los ojos vidriosos, la mirada nublada, sabíamos que esa escena iba a ser de las que te desgarran el alma. Al día siguiente, él no recordaba nada. Así funcionaba, el público veía dolor. Pero ese dolor no era actuado. Era químico. Era real. Durante la filmación de una cinta dramática, el director pidió una entrega emocional absoluta para una escena cumbre. Mientras otros actores respiraban hondo, hacían ejercicios de voz o meditaban. Arturo se encerró en su camerino. Salió 15 minutos después, temblando, con la voz rota, con los ojos cristalinos como si hubiera llorado una vida entera antes de que la cámara empezara a rodar. Lo que grabó ese día fue considerado una de las actuaciones más profundas de todo su repertorio. La crítica lo llamó magistral, intenso, trascendental. Pero uno de los camarógrafos, con la voz quebrada, dijo años más tarde: eso no fue actuación. Fue delirio. Fue un hombre al límite. Los directores sabían. Los productores también. Pero era Arturo de Córdoba. Una estrella. Un artista capaz de convertir una escena en un manifiesto emocional. Y así, mientras su nombre brillaba en marquesinas, Arturo se hundía en una dependencia cada vez más profunda. Con el tiempo, necesitaba la sustancia no solo para actuar, sino para entrevistas, presentaciones y eventos sociales. Los reporteros a veces notaban que hablaba más lento, que perdía el hilo, que su mirada se iba a un lugar que nadie podía seguir. Pero lo atribuían a su intensidad, a su supuesta introspección. Nadie quiso ver la verdad. Arturo de Córdoba no solo encarnó personajes atormentados, él también estaba marcado por un tormento propio, alimentado por la morfina que silenciosamente lo consumía. Un sacrificio doloroso que la industria prefirió no detener, porque el resultado ante la cámara era sencillamente irresistible. Pedro Armendáriz, el charro estoico sostenido por pastillas. Pedro Armendáriz era la imagen perfecta del hombre fuerte, el charro valiente, el revolucionario firme, el padre severo, el símbolo absoluto de la masculinidad mexicana durante el cine de oro. Su sola presencia imponía respeto, la mirada dura, el ceño fruncido, la voz grave que llenaba la pantalla. Era un titán, un hombre que parecía indestructible. Pero esa fortaleza era, en realidad, una ilusión cuidadosamente sostenida por pastillas, barbitúricos y analgésicos que lo mantenían de pie, en silencio, sin que nadie lo supiera, ni siquiera sus fans más devotos. Porque Pedro Armendáriz llevaba años luchando con un dolor físico brutal. Lesiones antiguas mal sanadas, malestares crónicos y el desgaste de una carrera donde debía montar caballos, correr, saltar, pelear y cargar a otros actores como si nada lo afectara. Y para poder seguir, para mantener viva esa imagen de hierro, dependía de un pequeño cóctel químico que tomaba antes de cada escena. Un asistente de producción que estuvo con él en Flor Silvestre lo confesó años después. Pedro tenía un ritual sagrado. 2 pastillas. 10 minutos de silencio. Y cuando abría los ojos decía: ahora sí, ya no me duele nada. Vamos a trabajar. Pero era mentira. Sí le dolía todo. Solo que el público no podía saberlo. La industria tampoco quería admitirlo. Con el tiempo, esa dependencia se volvió peligrosa. Compañeros de rodaje notaban que caminaba más lento, que arrastraba las palabras, que su mirada parecía perdida por segundos. Algunas veces confundía nombres de personajes, repetía líneas o movía el cuerpo con una extraña rigidez. Durante el rodaje de una película de época, Pedro repitió 5 veces una escena donde simplemente debía caminar y saludar. Sus reflejos estaban apagados. Su mente, nublada. El director, en vez de detener la producción, justificó todo. Está en personaje. Es la tensión del papel. Pero no era tensión, ni actuación.
Era el peso de las pastillas adormeciendo su cuerpo. El clímax de su decadencia llegó durante la filmación de una escena de acción. Armendáriz debía galopar a toda velocidad sobre un caballo. Una de esas escenas que él solía dominar como un maestro. Se negó a ensayar, algo completamente fuera de su carácter. Y cuando la cámara se encendió, cayó. No por un fallo del caballo, no por un error de cálculo, sino porque estaba drogado, con los reflejos apagados, sin la coordinación necesaria para controlar al animal. El set entero quedó paralizado. Lo llevaron al hospital esa misma noche, pero lo más devastador no fue la caída, sino lo que hizo después. Al día siguiente regresó al rodaje, con más medicación, con más dolor oculto, con más silencio. Un técnico de vestuario lo recordó con tristeza. Pedro prefería actuar dopado antes que reconocer que ya no podía. Nunca quiso admitir debilidad. Ni por un segundo. Pedro Armendáriz fue un gigante, sí, pero también un hombre roto que se sostuvo con pastillas, orgullo y un compromiso feroz con su oficio. Una lucha silenciosa que nadie detuvo porque el público quería verlo fuerte. Indestructible. Perfecto. Aunque, por dentro, cada escena lo estuviera consumiendo un poco más. Fernando Soto Mantequilla, el bufón que se dormía entre tomas. Fernando Soto, mejor conocido como Mantequilla, fue el comediante eterno del cine de oro. El hombre que con una sola mirada tierna, una frase temblorosa o un gesto torpe lograba que el público estallara en risas. Era el alivio cómico perfecto. El compañero entrañable. El que jamás fallaba. Pero con los años, algo empezó a quebrarse. Mantequilla trabajaba como pocos. Filmaba películas, hacía teatro, participaba en carpas, y por si fuera poco, tenía presentaciones nocturnas en cabarets que robaban horas de sueño y drenaban energía como una esponja. El cuerpo dejó de seguirle el ritmo. El insomnio se volvió una tortura. Los nervios ya no respondían igual. Y la ansiedad lo acompañaba como una sombra. Para poder sobrevivir a ese ritmo inhumano, comenzó a apoyarse en sedantes recetados, medicamentos que lo calmaban, pero que también lo iban apagando poco a poco. Un camarógrafo que compartió varias producciones con él lo describió así. Había días en que grabábamos 3 minutos de escena, y él no recordaba haberlo hecho. Tenía que ver la toma en el monitor. Preguntaba, «Eso lo dije yo, ¿cuándo grabamos eso?». La desconexión era evidente, y aún así, nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Durante el rodaje de una comedia ranchera ocurrió el momento más doloroso de su decadencia. Era una escena típica de cantina, ruido, música, actores moviéndose, energía por todos lados. Mantequilla debía entrar con su clásico tropezón y soltar una línea simpática. Pero cuando la cámara empezó a grabar, se quedó congelado, mirando al vacío, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Repitió la misma frase 3 veces, con la misma entonación, sin darse cuenta de que ya la había dicho. El director gritó, «¡Corte!». Y Mantequilla, desorientado, preguntó con inocencia, «¿Ya empezamos? Es mi turno». Todo el set quedó en silencio. Los sedantes, mezclados con noches sin dormir y agotamiento crónico, ya no solo calmaban sus nervios, estaban borrando momentos, difuminando escenas, apagando su chispa natural. Una actriz que trabajó con él en sus últimos años lo recordó con una mezcla de cariño y tristeza. Seguía siendo Mantequilla, pero ya no venía del alma. Venía de una farmacia, de una pastilla más, de un esfuerzo desesperado por no fallarnos. La industria lo sabía, sus compañeros también, pero nadie detenía el círculo, porque el público aún lo amaba, porque su rostro seguía vendiendo boletos, porque Mantequilla nunca falla. Y él, aferrado a ese amor del público, se vaciaba poco a poco para cumplir. Filmaba adormecido, desconectado, arrastrando el cuerpo, pero decidido a no ceder. Fernando Soto Mantequilla fue el comediante del pueblo, y también una de sus víctimas más silenciosas. Un hombre que dio todo hasta que ya no quedaba nada, porque la risa que regalaba al mundo tenía un precio que él pagaba en soledad, en cansancio, y en sedantes que lo mantenían despierto, aunque la vida lo apagara. Carlos López Moctezuma, el villano que filmaba bajo narcóticos. Carlos López Moctezuma fue, durante décadas, el rostro del miedo en el cine de oro mexicano. No hacía falta que hablara, esa mirada helada, esa postura rígida, esa voz firme que podía cortar el aire, lo convertían en el villano perfecto. Tiranos, caciques, abusadores, hombres sin alma. Él los interpretaba con una naturalidad inquietante. Pero detrás de esa intensidad, detrás de esa presencia que imponía respeto incluso fuera de cámara,
había una verdad que casi nadie se atrevía a nombrar. Muchas de sus actuaciones más brutales estaban cargadas de narcóticos potentes. Según múltiples testimonios de asistentes de dirección, técnicos de confianza y actores que trabajaron con él, Carlos llevaba consigo una pequeña caja metálica que nunca soltaba. Decía que eran medicinas para la presión, para el corazón. Pero quienes lo vieron de cerca sabían que ahí guardaba opiáceos y tranquilizantes, sustancias que consumía antes de escenas especialmente violentas o emocionales. Un asistente de dirección lo recordó con un escalofrío. Decía que necesitaba entrar en la oscuridad. Pero lo que veíamos era más profundo que un personaje. Era un trance. La línea entre actuación y pérdida de control comenzó a desdibujarse peligrosamente. Durante el rodaje de un melodrama intenso, ocurrió el momento más revelador. En una escena, Moctezuma debía sujetar a un actor joven por la solapa mientras discutían acaloradamente. La cámara rodaba, y de pronto, el joven terminó con el labio partido, sangrando de verdad. Todos quedaron congelados. Carlos, en lugar de disculparse o mostrar preocupación, respondió con una frialdad que heló la sangre del equipo. Así se ve real, ¿no? Así es como debe sentirse. Los presentes dicen que sus ojos estaban vacíos, perdidos, como si lo que había dentro de él no fuera un actor, sino algo más oscuro liberado por las sustancias. Una actriz de reparto que compartió escenas con él en sus años más tensos confesó tiempo después: nunca supe si estaba actuando o si el monstruo que veía era parte de él. Había días en que simplemente no estaba ahí. Y lo más impactante era que los directores lo permitían. Muchos estaban tan fascinados con los resultados, esa intensidad cruda, esa violencia casi palpable, ese magnetismo aterrador, que preferían no intervenir. Era más fácil justificarlo con frases como: está muy metido en el personaje. Así es su método. Déjenlo, así funciona mejor. La industria, en silencio, lo empujaba al borde del abismo, y filmaba cada uno de sus pasos hacia él. Hubo quienes aseguraban que su adicción no era solo física, sino emocional. Que las drogas le permitían sumergirse en una parte de sí mismo que nunca podía mostrar en público, una zona oscura que las cámaras capturaban con dolorosa precisión. Lo cierto es que Carlos López Moctezuma no solo interpretó villanos, los encarnó. Los vivió desde dentro, a través de sustancias que borraban la línea entre actuación y pérdida de control. Y mientras el público aplaudía su maldad impecable, nadie imaginaba que muchos de esos gestos, esos gritos, esa violencia hirviente, no eran actuación. Eran el reflejo de un hombre atrapado entre la adicción y los aplausos, entre la gloria y la oscuridad que lo consumía lentamente. El cine de oro mexicano nos regaló ídolos, risas, canciones, romances y escenas que aún sobreviven en la memoria de millones. Pero detrás de ese brillo existió una realidad que casi nadie contó, una realidad sostenida por silencios, excesos, adicciones y dolor. Muchos de estos actores llevaron el peso de la fama sobre los hombros sin descanso. Fueron aplaudidos, venerados y elevados a la categoría de leyendas, mientras luchaban en silencio contra sustancias que los mantenían de pie, que anestesiaban sus miedos, que les daban energía cuando el cuerpo ya no podía más. La industria lo sabía. Los directores lo sabían. Los productores también. Pero mientras la cámara siguiera grabando, mientras la taquilla siguiera llenándose, nadie se detenía a preguntar: ¿a qué costo estaban brillando estas estrellas? Hoy, con la distancia del tiempo, podemos mirar más allá del glamour y entender algo importante. Muchos dieron su salud, su estabilidad e incluso partes de su alma para sostener personajes que el público exigía una y otra vez. Por eso, recordar estas historias no es morbo. Es justicia. Es reconocer que detrás de cada escena perfecta había un ser humano, cansado, vulnerable, presionado, luchando por cumplir con un papel que, muchas veces, lo devoraba por dentro. Y si este viaje por los archivos ocultos del cine mexicano te sorprendió o te dejó pensando, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita, porque aquí seguimos rescatando los secretos, verdades y sombras de la época que marcó a todo un país. Déjanos un comentario. ¿Qué actor te impactó más con su historia? Nos vemos en el próximo video, donde otro misterio del cine de oro nos espera para ser contado.